Bienvenidos. Bienvenidos todos a este programa número 193. Estamos acá todos los miércoles, somos Puentes para Despertar. Saben que nos ubican en las redes, como acá, en Instagram, en Facebook, como Puentes para Despertar. Todos los programas que ya fueron emitidos están en nuestro canal de YouTube. Y también nos pueden encontrar en todos los podcasts más difundidos, como por ejemplo Apple y Google Podcast, Spotify e iVoox. Exactamente, y bueno, ya se los hemos dicho varias veces este año. Esta es nuestra sexta temporada haciendo estos vivos, con, bueno, algunos momentos donde por ahí suspendemos un poquito porque nos vamos de vacaciones o por situaciones en particular, pero siempre nos encuentran acá todos los miércoles a las 19 horas haciendo esto que tanto amamos hacer. Hola chicos, qué lindo. Qué lindo que hola, se van sumando. Bienvenidos hola, a todos. Hola María, que hola, Pau. están lejos, en Europa, lindos. Sí, hola sí. Pau también. Sí, hola a todos los que van Hola llegando, todos, se van sumando. Es muy lindo que estén acá sumándose a lo que vamos a charlar hoy, ¿no? Un tema. Digamos que seguimos. Hola Ariel, ¿cómo estás? Digamos que seguimos un poco embebidos por lo que nos pasó en nuestro universo, por la partida de mi suegro, del papá de Andrea, Roberto, y en esto que estábamos en este clima, como siempre, con anticipación, ¿no? Porque uno no se da cuenta de las cosas que le van pasando hasta que le pasan, o sí, nosotros en algunos casos que estamos más despiertos, vamos presumiendo algún tipo de movimiento. Habíamos programado un programa, justamente, valga la redundancia, habíamos planificado un programa, para decirlo bien, que tenía que ver con la diabetes. Y la diabetes fue una patología que mi suegro la sostuvo en su universo por casi 40 años, ¿no? Él tuvo diabetes a los 48 y falleció a los 85. Así que iba a cumplir 86 ahora. Ok, casi prácticamente 38 años llevando adelante este paquete de datos que es tan de libro, en el caso de él, que muchas veces vamos a aprovecharnos de su historia, que generosamente nos compartió y nos sigue compartiendo, para poder graficar este síntoma, que es uno de los que tiene mayor cantidad de aristas. O sea, un consultor, cuando trabaje esta clase de patología, las diabetes, más allá de que sean tipo 1, tipo 2, que tienen una particularidades, ¿no? Y vamos a ir charlando un poquito de eso. Yo voy a hacer como apoyo de Gus, porque la verdad que estoy muy atravesada todavía por todas estas situaciones y estas historias que estoy viviendo, y me lo permito. Así que nada, estoy acá porque obviamente amo hacer lo que hago, pero tampoco quiero quebrarme a cada rato, pero voy a estar acá con ustedes compartiendo y también siendo de apoyo a Gus en este síntoma que obviamente me atraviesa, porque están todas mis historias ahí y es tan lógico, ¿no? Todo lo que hay atrás de la diabetes, atrás de, bueno, en el caso de mi papá era insulina dependiente tipo 2, y hoy cuando charlábamos un poco de lo que íbamos a hablar, decíamos, es todo tan perfecto, está todo tan perfecto, ¿no? Con su historia de haber sido abandonado de chico y bueno, ya vamos a charlar. Ahora vamos a ir citando algunos ejemplos y lo vamos a tener a él acá generosamente predispuesto para ejemplificar todas estas situaciones. Lo primero que tendríamos que decir cuando hablamos de diabetes es que tiene que ver con algo que mencionó ahí Andrea justo en ese momento, que tiene que ver con el aislamiento. La insulina, ya su nombre lo indica, y ustedes saben que nada en el universo es aleatorio,
nada es al azar, nada es, uy, qué casualidad, no, no se trata de eso, todo es perfecto. La insulina parecería ser de la misma familia de palabras del término insular. El conflicto de diabetes se aloja en los islotes de Gangen, así que tanto esos islotes en el páncreas como la insulina nos remiten a lo insular, y lo insular, una isla, nos remiten a aislación, a alguien que vive un conflicto, este conflicto con sus diferentes coloraturas, pero fundamentalmente en un contexto de aislamiento. Se siente aislado, siempre es con uno mismo. Los conflictos, recuerden que soy yo ante mí mismo, soy yo como siento que el clan me ve, soy yo como siento que el clan hace eso para mí, siempre es para mí. Así que el aislamiento lo voy a vivir desde mí. Así que lo primero que vamos a ver en la diabetes es que todas las situaciones que se puedan llegar a manifestar de este síntoma son vividos en soledad. En soledad. Eso es lo primero que vamos a verificar. Ahora, la diabetes es una afección que está muy relacionada con el órgano productor de la insulina, que es el páncreas. Y el páncreas tiene una doble función. Tiene una función exócrina y tiene una función endocrina. La función exócrina, como bien lo dice la palabra, es la de producir grandes cantidades diarias de ácidos. Cuando hablamos de grandes cantidades, alrededor de 1 litro, que es muchísimo, de ácido, para poder disolver los alimentos. Imagínense una imagen de un soplete, de algo que tiene que actuar sobre el alimento para disolverlo, para poder digerirlo. Un fuego enorme para poder digerir y procesar los alimentos. Esa función exócrina va a estar muy asociada a la válvula, la bombita de distribución de eso que segrega el páncreas, que es la vesícula. O sea, los que tienen vesícula van a contar con ese plus de decir, yo voy a distribuir la parte justa y necesaria cuando yo siento que mi organismo está necesitando digerir esto. La vesícula va a impulsar ese ácido, esos ácidos gástricos, esos jugos gástricos, para que trabajen en conjunto. En definitiva, ¿no? Como que la vesícula va a estar inyectando también parte de esos jugos gástricos para poder digerir el alimento. Y como nosotros sabemos que los bocados pueden ser reales, comida, o simbólicos, en un bocado simbólico lo vivimos muchas veces cuando hemos tenido a lo mejor alguna discusión, algún mal trago, alguna situación indigesta, y no comemos y nos vamos un poco con el estómago revuelto a dormir, y sin embargo puede ser que a la madrugada nos levantemos con un reflujo, sintiendo que esos jugos gástricos se activaron igual como si hubiéramos comido, pero hay un bocado simbólico que hace que ese jugo gástrico actúe en esa función, pero mucho más potenciada. Lo podemos hablar cuando hay un bocado, un bocado realmente indigesto, realmente intragable, de un volumen inmenso, que necesita una potencia o una cantidad de jugos que el páncreas siente que no da abasto. Esto estamos contando a grandes rasgos la solución que encuentra la biología a través de un cáncer de páncreas, que digo, bueno, como necesito más potencia, necesito más caudal de jugos gástricos, el recurso que tengo es una proliferación celular para hacer el órgano más grande y para generar más jugos gástricos, porque eso que tengo ante mí es un bocado intragable. Y lo mantengo ahí, porque lo mantengo ahí sin digerir, es algo que queda por meses, inclusive por años, ahí alojado en ese lugar, porque lo estoy viviendo con esos códigos, porque el clan lo vive estas situaciones
de manera indigesta, otros lo vivirán con un problema de vista porque lo que ven no lo pueden soportar, o lo que escuchan no lo pueden soportar, o lo que tocan o sus relaciones son insoportables, entonces se va a alojar en el epitelio o en algún sentido, en este caso en el aparato digestivo. Acuérdense que nosotros siempre les decimos que vamos del síntoma a la historia y no al revés, ¿no? Porque historias, ustedes hoy seguramente en esta charla que vamos a tener le vamos a contar casos o le vamos a dar ejemplos y van a decir, sí, bueno, pero esta historia está en mí, está en mi clan, está en mi familia y sin embargo no tengo el síntoma y tampoco quiere decir que porque tengo la historia voy a tener el síntoma. Por eso siempre les explicamos esto, ¿no? De que vamos a ir a buscar esas historias de acuerdo al síntoma que trae el consultante. Historias, todos tenemos todas las historias. Y si todos tuviéramos todos los síntomas referidos a las historias que portamos, no existiría vida sobre la Tierra. Nuestro inconsciente es un gran dosificador de síntomas y va a tomar la tonalidad del clan en función de hacia dónde va a ir alojándose o manifestándose el síntoma. Si el clan es epitelial, va a estar del lado de conflictos de relaciones. Si el clan tiene de contactos, si el clan es un clan que se ve imposibilitado en moverse, en hacer un movimiento, es un clan que se paraliza, va a estar ahí en todo el sistema osteoarticular manifestándose los síntomas. Y en este caso, como es un síntoma netamente de supervivencia, porque siento que esto que me hicieron no me deja vivir en paz y no lo puedo digerir, va a estar alojado ahí en el aparato digestivo. Y por ende nuestra digestión, nuestros órganos afectados a ese aparato van a sobrecalentarse, sobrecargarse y van a sentir esa necesidad de hacerse más grande para hacerse más potentes. De este lado estaríamos hablando a grandes rasgos de lo que podría ser un cáncer de páncreas o lo que podría ser en un grado menor una pancreatitis, ¿no? Donde a lo mejor hay algún tipo de manifestación que lo hace un poquito más digerible, está más atenuado, pero todavía está ahí presente y yo necesito generar esos jugos para poder digerir esta situación absolutamente intragable que está muy emparentada con la injusticia. Volviendo un poquito a esto de lo que decía Gus recién, ¿no? De que necesito más páncreas en este caso y mi biología va a responder a eso que estoy viviendo o a eso que vengo viviendo y a las historias que voy a encontrar también en el transgeneracional de una manera distorsiva, creando más materia. Por eso nosotros decimos que todo lo que nos sucede no es obra de la casualidad, que todo está sostenido por historias que portamos, por historias propias, por dolores propios, y el cáncer no se escapa de esa regla, o sea, es una patología donde el gradiente de intensidad de emociones va a ser muy alto, muy fuerte, muy potente, y que la solución biológica que encuentra nuestro cuerpo es justamente esto de generar más materia, de agrandar el órgano, como en este caso el páncreas. Metiéndonos de lleno en la segunda función que tiene el páncreas, que es la función endocrina, vamos a empezar a notar que ahí el páncreas y la insulina, ¿no? Fundamentalmente nos vamos a centrar en la insulina porque es esta herramienta que tiene nuestro organismo, esta hormona que tiene nuestro organismo, que ayuda a metabolizar la glucosa. Y en esa función de metabolizar la glucosa, de dejarla en un determinado lugar del torrente sanguíneo, de metabolizar, de permitir que entre en la célula, de no permitir que entre en la célula, bueno, ahí vamos a asociar tanto de manera biológica por el órgano en sí y de manera arquetípica o simbólica, vamos a ir a asociar los diferentes estadios y las diferentes manifestaciones de esta patología que estamos trabajando hoy, que estamos tratando hoy, que es la diabetes. En principio, para entrar de lleno en el conflicto de diabetes, tendríamos que focalizarnos en lo que significa la glucosa, lo que significa
realmente la glucosa, porque nosotros, por ejemplo, tenemos una inclinación alimentaria hacia un determinado grupo de alimentos, no de casualidad. De eso que nosotros decimos, ay, me gusta, me vuelven locos los dulces, ay, yo me inclino por el salado. O las harinas, ¿no? Tengo mucha inclinación con las harinas, que es la forma rápida que tengo de obtener energía, ¿sí? De obtener, claro, de obtener la glucemia, que es la que me permite generar energía. O sea, es una solución rápida para tener energía. Ahora, desde esa urgencia, esta disponibilidad de energía nos va a hablar de la urgencia de la historia que tenemos que trabajar. Si nosotros tenemos una disponibilidad alta de glucosa en sangre que no es metabolizada por las células, que las células o deciden no abrirle la puerta, o en el caso de una diabetes de tipo 1, el páncreas decide no generar insulina para darle la llave a esa glucemia y ser metabolizada, vamos a hablar de que esa energía fluye por los pasillos de la familia, que son los canales donde fluye la sangre, las venas, las arterias, ¿ok? Esos son los pasillos de la familia. La sangre en la familia, el hogar a donde llega toda la familia es el corazón, donde se relacionan lo femenino con lo masculino, las aurículas con los ventrículos, y donde conviven en un mismo hogar, en el corazón, esas dos polaridades, y ahí arriba toda la sangre. Bueno, si eso está libre en los pasillos, circula libre sin ser metabolizado por las células, la pregunta que nos hacemos siempre en cualquier síntoma es decirnos, ¿para qué cosa buena podemos tener nosotros tanta disponibilidad inmediata, urgente de energía? ¿Qué historias podríamos encontrar avalando esta necesidad que nuestra biología la manifiesta en este formato de síntoma? Y bueno, y acá un poco yendo a tomar los ejemplos de mi suegro, les vamos a contar algunas de esas historias. Recuerden que las manifestaciones de las historias, en general, mejor dicho, siempre, se manifiestan en una secuencia que nosotros denominamos ciclos biológicos memorizados y que hay manifestaciones en diferentes secuencias. Mi suegro manifiesta o le encuentran que está llevando adelante una diabetes a los 48 años. Nosotros lo primero que hacemos es ver cuál es el universo, la realidad, su cuerpo extendido de la manifestación diabética en ese momento. Y también podemos hacer rápidamente un raconto de yo estoy manifestando a mis 48 años una patología como la diabetes, y lo primero que voy a ver es, como yo sé que cualquier manifestación de mi síntoma está dirigida hacia mi niño, a salvar la vida a mi niño, esto ténganlo en cuenta, porque siempre para la biología el mayor valor de la biología es el niño, porque el niño tiene todo por delante, tiene todo por vivir. Es el mayor drama que puede atravesar un humano y una especie, es que un cachorro o un niño muera a edad temprana con todo por hacer. Entonces toda la manifestación va a estar enfocada a solucionarle el problema a ese niño. Y resulta que cuando nos vamos hacia ese niño y cuando nosotros nos enfocamos en un niño, siempre nos vamos a enfocar en los sentires de mamá que envolvía con la bolsa marsupial de emociones a ese niño. Entonces, un ejercicio que podríamos hacer en esta búsqueda del síntoma y del origen del síntoma, recuerden que esto no es
una consulta, sino es una forma de leer lo que esta persona nos trae, y en este ejemplo que estamos poniendo es saber qué le pasó a mamá a la misma edad que mi suegro en este caso manifiesta la diabetes. Mi abuela Antonia, la mamá de mi papá, se estaba quedando viuda a los 48 años, a la misma edad que mi papá manifiesta su diabetes. Y no se estaba quedando viuda de una manera más o menos que uno la podía asimilar, que había un deterioro, una larga enfermedad de parte del abuelo de Andrea o del padre de su padre, sino que tiene un accidente y muere repentinamente. Tiene un accidente con un tren, y esto es importante verlo porque el tren va a aparecer muchas veces asociado a todo esto. Tiene un accidente con un tren, lo arrolla un tren, el abuelo muere, el papá de Andrea se queda sin su papá, y su mamá, a la misma edad que Roberto manifiesta la diabetes, se queda sin su marido y no lo puede salvar. Esto es importante ver para qué cosa buena yo tendría disponible la energía. Exacto. Y va a estar presente esto de tener que revivir un muerto, tener que poder tenerlo ahí al lado, cerca, y no poder salvarlo. Tener esa energía disponible en demasía, ¿no? Porque eso es lo que pasa cuando hay exceso de azúcar en sangre, ¿no? Esa cantidad de azúcar que necesito para tener toda esa energía para poder salvarle la vida a alguien. ¿Y a quién le tengo que salvar la vida? En este caso, mi papá tenía casi 12 años cuando se muere su papá, que también está en un ciclo, ahora lo vamos a ver, y él no le pudo salvar la vida a su papá. Pero esa energía le hubiera venido muy bien a su mamá si la hubiera tenido para poder salvarlo, cosa que no pudo. Entonces acá hay una gran cuota de impotencia, ¿no? Decir, bueno, como acá pasó esto y yo no tuve la energía suficiente, bueno, ahora yo te doy toda esta energía disponible, porque cuando llegues a este ciclo vas a tener toda esta energía disponible para que no te pase lo que te pasó a mamá. Mucho más si yo estoy muy relacionado con mi mamá, que de hecho siempre lo estoy porque vengo de esa panza, pero a lo mejor tengo otros tipos de relaciones como el nombre, o como la fecha, o como parte del nombre, y la fecha también me relaciona, me une con la historia de mamá. Exacto. Ahora, yendo a este ejercicio de los ciclos biológicos, yo podría decir, bueno, a ver, a los 48 te pasó esto, ¿qué situación de similar característica, en esta tonalidad que estamos, de necesitar tener mucha energía disponible para salvar a alguien, viviste a la mitad de tu edad? Y resulta que cuando nos vamos alrededor de los 24 años, papá trabajaba en ferrocarriles, casualmente. Y lo destinan a trabajar en un túnel del ferrocarril Sarmiento, a hacer mantenimiento de vías, con un compañero de trabajo, ambos muy jóvenes, y estaban trabajando en una vía doble, digamos, una ida y una vuelta. En esas circunstancias vienen dos trenes juntos en dirección contraria, y lo que siempre nos explicó Roberto es que cuando hay dos trenes en dirección contraria, se genera una gran turbulencia, y hay lugares donde en los túneles se puede uno esconder o se puede refugiar para evitar esta turbulencia. Bueno, no llegaron, se sorprendieron. Roberto tenía ya mucha experiencia de trabajo en ferrocarril, porque desde los 18 años que trabajaba en el ferrocarril, clava la herramienta en el suelo profundamente y se sostiene de la herramienta para no ser absorbido por la turbulencia de esos dos trenes, cosa que no pudo hacer su compañero. Y delante de él, un compañero de 19 años muere sin que él lo pueda salvar. Entonces volvemos a tener delante nuestro una escena donde yo hubiera necesitado muchísima energía para sostenerme y para sostenerlo, para salvarle la vida, y no lo pude hacer. Si vamos a la mitad de la edad de esa escena, nos vamos a encontrar con la escena de la muerte de su padre, papá, que coincide con los 48 años de mamá y coincide con la aparición del síntoma a los 48 años de Roberto.
esta explicación del libro, en este caso, viene a explicar, a contar para qué cosas buenas nosotros tendríamos energía disponible, de libre disponibilidad, al alcance de la mano para tomarla en un momento de urgencia y para poder salvar esa vida que no pudimos salvar. Pero acá le redoblamos la apuesta porque a los 6 años de mi papá es dejado en una escuela hogar por su mamá porque tenía que trabajar y no había otra opción, ¿sí? Porque el papá de mi papá tenía algunas dificultades para movilizarse porque se había caído de un caballo y mi papá lo vive como, obviamente, un abandono. Y ahí entramos en la segunda acepción de para qué cosa buena tendría que tener yo energía disponible, de libre disponibilidad en el torrente sanguíneo sin ser metabolizado en las células. Recuerden que las células significan los miembros de la familia. O sea, la sangre es los pasillos de la familia, o sea que circula la energía de libre disponibilidad para ser tomada en cualquier momento, pero no entra, no es usada por ningún miembro de la familia. Está ahí disponible para cualquier miembro de la familia la pueda tomar. Y recuerden lo que dijimos al principio, que esto siempre se vive en total soledad. Si yo fuera la escena de los 24 años de mi suegro, me encontraría que ese muchacho al que se le muere su compañero de trabajo delante de él, no tenía nadie. Su familia estaba en el campo, era soltero, no podía, atravesó este dolor, este duelo. Y de hecho no pudo volver a trabajar más. Y renunció a su trabajo y no volvió más a los ferrocarriles, y lo vivió en soledad, totalmente en soledad. Y esta soledad de la que cuenta Andrea, de que a los 6 años lo llevan a un colegio pupilo y lo dejan ahí, al único miembro de la familia. El único. Hablemos de injusticia, a los otros no, a mí sí, a ellos los prefieren y a mí no, a mí me dejan acá y a los demás los dejan en casa. Esta injusticia que comentábamos antes, muy alojada acá en la parte de los jugos gástricos, de la bilis, esa sensación de ira y rabia contenida. Esta situación nos abre la puerta para la otra acepción de que para qué cosa buena tendría que yo tener disponibilidad de energía en mi torrente sanguíneo. Y es para resistir, para aguantar, para poder soportar todas estas escenas en total soledad, pero teniendo esa energía extra para poder soportarlas. Entonces, en esta función, en esta definición, una de las partes de las definiciones de lo que puede ser la glucosa, vamos a establecer estas dos situaciones. La energía disponible para ser fuerte y poder salvar a ese que no puedo salvar, para que no me pase nuevamente y para que cuando llegue ese ciclo tenga esa energía para poder salvar a ese que no pude salvar. Tengo que hacer revivir a alguien, ¿no? Es muy fuerte eso. Necesito mucha energía para poder hacerlo. Y la energía disponible para poder soportar, aguantar, resistir todas estas cuestiones que me van llevando a estas que estoy viviendo en total soledad, en total aislación. Acá mi primera escena de aislación es cuando a este hombre lo dejan en un hogar solito, siendo un niño, y él tiene que vivir toda esa niñez en soledad, resistiendo y llenándose de injusticia y haciendo que este conflicto sea bastante difícil de digerir, porque dice, ¿por qué a mí? ¿Y por qué a mis hermanos no? ¿Por qué yo acá y ellos allá? ¿Por qué? ¿Por qué por ser el menor? Porque no, había un montón de justificativos de parte de la familia que después, en un trabajo profundo, en consulta, uno puede ir a escuchar, pero vivido desde la persona que porta el síntoma es ¿por qué a mí? Y yo ante esa situación indigerible necesito soportar. Ahora, resistir. También nos encontramos con historias, ¿sí?, similares
donde en el trabajo, en consulta, podemos ver que hay un componente más y que es el componente más vivido en femenino, pero no vamos a hablar ni de femenino ni de masculino porque hay determinados momentos de la vida donde nos polarizamos en masculino o en femenino, entonces siempre lo miramos con esta amplitud en la consulta, donde nos podemos encontrar con el asco, que es otro de los componentes que van a aparecer también o pueden aparecer, ¿sí? Y volviendo a esta historia, que podría estar también, pero por lo menos no apareció hasta ahora. Ahí me gustaría incorporar el concepto de la tipología de la diabetes. Para una diabetes tipo 1, lo que nosotros observamos en una diabetes tipo 1 es que el páncreas abandona la función de generar insulina, y la insulina es la llave que permite que la glucosa se metabolice en la célula. Entonces el páncreas abandona la producción de insulina, y en este caso otra vez la pregunta, ¿para qué cosa buena sería que el páncreas deje de generar insulina? Y a mí me gustaría acá hacer un reconocimiento a Pablo, porque la verdad es que nosotros hemos trabajado diabetes, hemos tenido en consulta de temas diabéticos, hemos accedido a muchos libros, diccionarios de decodificación biológica, donde se usa mucho estos términos dividido en femenino y masculino. Pero en ninguno de estos libros hemos encontrado esto que Pablo supo encontrar, de manera sutil, pero de manera precisa. El comportamiento del páncreas lo que denota claramente es que no está dispuesto a darle la llave al darle la llave a esa glucosa para que pueda ser metabolizada por la célula. La llave, como ejemplo de la insulina, no está dispuesto a hacerlo. Es como esa persona, y por eso viene a cuento lo del asco y lo quería echar acá, esa persona diciendo, mira, yo no te voy a permitir otra vez, no voy a ser cómplice otra vez de este abuso. Ya esto ya pasó. No voy a ser mal visto. No voy a ser el mal visto. No voy a ser el mal visto que te abra la puerta para que entre este amor, la otra acepción de la glucosa, la dulzura, el amor, este amor tóxico no entre en tu territorio. Entonces yo no le voy a dar la llave a este amor tóxico para que pueda entrar en tu territorio. No voy a volver a ser cómplice de esta situación. El páncreas, en este caso, se pone en un rol muy sincrónico con respecto a esa persona que no defendió a ese abusado, ya sea sexualmente o violentamente, a ese abusado, como no lo pude defender, ahora yo, páncreas, me solidarizo con esa función y no te doy la llave para que no entres en ese territorio para que se vuelva a producir ese abuso. Porque por lo general son abusos intrafamiliares los que encontramos. Y como bien dice Gustavo, no solamente abusos sexuales, sino también abusos de autoridad, de violencia, de golpes. Entonces hoy acá el páncreas está solucionando de esta manera, dejando de producir insulina, ¿sí?, para de alguna manera compensar aquello que pasó antes. Este combo de amor no querido y resistencia es algo que tenemos que buscar permanentemente en la diabetes, ¿no? Y vivido en soledad, vivido en aislación. O sea, si nosotros pudiéramos tomar estas tres situaciones en una misma oración, podríamos decir: necesito resistir a este amor que no quiero tener en mi universo, este amor tóxico, y lo estoy viviendo en soledad.
A tal efecto hago muchos movimientos internos biológicos. Por ejemplo, un movimiento desde el páncreas. No genero la insulina necesaria, no le doy la llave a la glucosa para que pueda entrar en la célula. Es la solución biológica que encuentra nuestra propia biología, ¿no? Esto que decíamos antes, así como la biología puede generar más materia produciendo un cáncer porque es la solución biológica que encuentra para algo que aconteció antes y que no lo pudimos solucionar en ese momento, acá lo mismo sucede con el tema de la insulina, ¿no? Entonces, la mejor solución que encuentra desde la biología es dejar de generar insulina. Esta simbología del amor tóxico, del amor que no quiero, el amor que esa unión de la dulzura con el asco que me provoca este amor, porque hay un abuso, probablemente sexual, pero no necesariamente. Esta situación es típica de este tipo de diabetes tipo 1, diabetes donde el páncreas decide no producir más insulina para no permitir que la glucosa se metabolice en la célula. Ahora vamos a la del tipo 2. La del tipo 2 es la célula que le cierra la puerta a metabolizar esa glucosa. Entonces acá es diferente, el páncreas sí produce insulina, sí, pero la célula rechaza a ese azúcar que está libre en los pasillos. Y tiene esta doble función sanguíneo, en el torrente sanguíneo. Y acuérdense que las células representan a los miembros del clan. Esto quiere decir que el miembro del clan resiste esta situación. Soy yo, miembro del clan, que estoy viviendo en total soledad, en total aislamiento y con gran resistencia esta probable invasión de un amor que no quiero tener en mi territorio. Acá nos pusimos muy territoriales en esta explicación de la diabetes, porque es dejar entrar a mi territorio este amor que no lo quiero tener cerca. ¿Por qué? Porque me desilusionó, porque me defraudó, porque me abandonó, porque me violentó, porque me abusó, ¿ok? Y hay un montón de grados en todo esto, pero en todos esos hay un común denominador, que es la defraudación. Me sentí defraudado por esta conducta, por esta clase de amor, y no la quiero tener en mi lugar, no la quiero tener en mi territorio, ¿ok? Hay una sutileza, solo es eso, una sutileza que podríamos agregar a esta tipología, a esta pintura que estamos haciendo de la diabetes, que es la escasez, ¿no? Es las circunstancias en que, por ejemplo, en esta historia, la de mi suegro, ocurrieron las cosas. Digamos, Justamente el abuelo de Andrea, o sea, el papá de mi suegro, muere en una circunstancia de mucha escasez, yendo a comprar pan, yendo a comprar comida, y pasando un momento de escasez muy difícil, con un problema físico que no le permitía producir y ser un buen proveedor. Y de hecho la abuela, o sea, la mamá de mi papá, tenía que salir a trabajar y por eso necesitaba dejarlo a mi papá en esa escuela donde estaba todo el año. Otra vez el dinero, ¿no? Y porque era la única manera que tenía de salvarle la vida. O sea, mirándolo desde la perspectiva de mi abuela, ella sentía que esa era la mejor solución que le podía dar a mi papá. El dinero, haciendo como de pivot, de disparador para este abandono, para este accidente, para el otro accidente, porque ocurre en un ambiente de trabajo, en un ambiente donde uno toma este trabajo de alto riesgo por una cuestión de necesidad y de supervivencia. O sea, que los conflictos de dinero, recuerden que el dinero tiene el primer simbolismo del dinero es el alimento, ¿no? Y también la autoridad, pero en este caso es el alimento ligado a los conflictos digestivos. Eso
si bien no debería ser el eje de la consulta, No. es algo que nosotros deberíamos observar como un condimento importante y que, bueno, los que estamos en el PAC de Economía, cuando viene alguien a una primera consulta, que solemos preguntarles qué síntomas biológicos tiene, nos va a dar un perfil, porque si hay alguien que no nos va a mentir en esa primera consulta, no porque el que venga sea un mentiroso, sino porque va a estar embebido de los códigos de su programa, pero el que no nos va a mentir, el que nos va a decir la verdad, que la conexión directa con el inconsciente biológico va a ser el síntoma, los síntomas biológicos que porta. Entonces, para nosotros, conocer los síntomas biológicos es una parte muy importante para entender cuál es el paquete de datos el que nos viene a visitar para la consulta y para poder ir a buscar en esa consulta tan amplia como es la de economía, esa coloratura específica que nos trae un conflicto de diabetes. Y porque es un mapa, en realidad. No tenemos los síntomas que tenemos de casualidad. Nada de lo que nos sucede es casual. Entonces, cuando un consultante viene a la consulta, ya sea por economía o por cualquier otro síntoma, nosotros preguntamos qué otras sintomatologías tiene, porque ese paquete de datos, de síntomas que porta el consultante, es un mapa en sí que nos va a permitir ir asociando las distintas características que tiene cada síntoma para poder nosotros como consultores acompañar en el proceso a ese consultante. En resumen, la diabetes está asociada con el páncreas. El páncreas tiene dos funciones, una exócrina, una endocrina. La exócrina tiene que ver con metabolizar la comida, con la digestión, con generar jugos gástricos. Tiene que ver con ese fuego que uno larga para fundir el alimento y para disolverlo en nutrientes y en desechos. La segunda es la endocrina. En la endocrina hay una hormona de dos. Una es el glucagón, que no la nombramos hasta ahora, y la otra es la insulina. La insulina está relacionada con la metabolización de la glucosa, y la glucosa no metabolizada, que circula libre por la sangre, tiene estas funciones: la de necesidad de tener energía disponible inmediata, la necesidad de tener energía disponible para poder resistir, y la decisión, ya sea propia desde la célula, de no dejar pasar a la insulina porque rechaza este amor, o la decisión desde el páncreas, siendo muy metafórico y comprendan la didáctica para explicarles, la decisión del páncreas de no generar insulina para no darle la llave que le permite ingresar a la célula, va a hablar de ese amor no querido, ese amor rechazado, ese amor tóxico, si se quiere. Ese amor que tengo que resistir. Ese amor que tengo que resistir. En definitiva, la diabetes es un conflicto de resistencia y de amor no querido vivido en total aislación. En este contexto, yo como la célula voy a generar universos, voy a generar realidades que van a ser diabéticas. O sea, siempre les decimos acá en este espacio, recuerden, lo estamos repitiendo en el último tiempo, como es afuera es adentro, y como es adentro es afuera. Si yo porto un síntoma que tiene determinadas características, esas características es imposible que no estén afuera. Por eso la diabetes va a tener que vamos a visualizar esos comportamientos de esas parejas o de esas familias divididas, donde el diabético crea su propio universo, crea su propia isla, donde él se aísla y donde maneja sus códigos de amor para él y rechaza el intercambio de amor en la pareja. Esa famosa casa dividida en dos, donde cada uno va por su lado, donde también tengo que resistir a ese amor que no quiero, pero siento que no tengo otra opción, entonces me quedo y resisto, ¿no? Son las típicas y clásicas parejas que viven en la misma casa, pero duermen en habitaciones separadas. Nos vamos a encontrar con esas historias y seguramente quienes están escuchándonos y nos van a escuchar después van a decir, wow, sí, eso no puede no estar
en la historia de mi clan, porque si porto el síntoma no puede no estar la historia. Acuérdense, otra vez, lo reiteramos, vamos del síntoma a la historia y no al revés. Pueden haber parejas que duermen en habitaciones separadas, pero no padecer diabetes. O sea, Exacto. que acuérdense que siempre vamos del síntoma a la historia y no al revés. Ahora, en este ejemplo, volvemos a decirles que como es afuera, es adentro, y como es adentro, es afuera. Entonces, la realidad, nuestra realidad, va a tener que ver absolutamente y directamente con el síntoma que yo estoy portando. Ahora, ¿qué pasa con las complicaciones? Ustedes saben que la diabetes tiene síntomas asociados y son de los más diversos. Por ejemplo, bueno, lo que la le vista, pasó a papá, bueno, la vista, pero también insuficiencia renal, por ¿sí? ejemplo. Porque el deterioro del riñón, que es el que tiene que metabolizar y filtrar todo ese azúcar que está en el torrente sanguíneo, más la medicación que en algún punto también ayudan a todo esto, ¿no? Bueno, en Y el todo caso, es perfecto. claro, todo es perfecto. En el caso de papá tenía una insuficiencia renal importante. Y ¿sí? esa insuficiencia renal nos va a contar la historia de esta lo sutileza que económico. incorporamos hacia el final, que es lo económico. La presencia del conflicto de economía en la sintomatología que va transcurriendo. O sea, estos contextos de escasez que nos llevaron a estar en esos lugares donde tuvimos que estar y ocurrieron esas muertes. Entonces, el mejor dato de nuestra biología, la mejor forma que tiene nuestra biología, si se quiere, y tomen la salvedad, entre comillas, para ayudarnos a nosotros y entender por dónde viene el conflicto de diabetes, con qué está asociado. En este caso, como es un conflicto que está asociado a un deterioro renal, lo vamos a ver muy emparentado con situaciones de escasez y con situaciones de carencia económica. Acuérdense que ya en otros programas les hemos contado la parte simbólica, ¿no? de los órganos o de los síntomas, y en este caso el riñón fundamentalmente, que habla de los líquidos, que es el órgano, ¿sí? que se encarga de filtrar los líquidos del cuerpo y de dosificarlos. Vamos a estar hablando de conflictos de líquido, de liquidez, de dinero, ¿sí? También vamos a estar hablando de conflictos, de dramas existenciales, como por ejemplo el que pudo haber vivido este niño a sus 6 años, cuando fue dejado en una escuela hogar y no tuvo a nadie alrededor. De hecho, el aislamiento que nos cuenta la diabetes, por eso siempre está tan asociado a los riñones, en general es un órgano que va de la mano con los conflictos de diabetes, se manifiesta mucho en los riñones, nos va a contar desde este aislamiento, de este drama existencial por sentirme aislado, abandonado, que el clan me soltó la mano, el clan me dejó solo, que el clan me dejó aislado, que me dejó abandonado. Por eso el riñón manifiesta ahí en su biología, nos recuerda que este paquete de datos que se llama diabetes viene acompañada de estos dos conflictos, del drama existencial y de conflictos económicos. De hecho, las veces que charlamos de esto con papá, él nos contaba con muchísimo dolor ese momento en que su mamá lo deja en la escuela, en un lugar que no conocía, con gente que no conocía, y que se va y se queda ahí totalmente desolado, ¿no? Este congelamiento de este niño en ese dolor y en ese abandono es impresionante. Por eso hablamos de este conflicto de sentir el desmoronamiento existencial, que de eso también habla el riñón. Ahora, saliendo del riñón, como para hacer un recorrido de los síntomas más comunes asociados a la diabetes, por lo general también se producen, como dije al principio, problemas de hígado, ¿no? Perdón, problemas de vista, de hígado, no se me acordé con un mensaje, con problemas de vista. ¿Por qué? Porque esos conflictos, esta situación de no poder haber salvado a alguien, de ver morir a alguien y no tener la energía suficiente en ese momento disponible para salvarlo,
me impactó en la vista. Claro. Entonces, como yo visualicé esa situación, eso me impacta en la vista. Entonces, siempre vamos a asociar este conflicto asociado que viene con la diabetes, en dónde está impactando, de qué manera se vivenció, de qué manera impactó. Se impactó, aparte del impacto gástrico obvio que tiene todo esto y de la metabolización del azúcar, es acompañado de un shock emocional que en este caso fue visual y como ese shock fue tan grande, me acompaña a la situación de la diabetes un conflicto de vista. También pueden ser muy propensos los conflictos de piel, ¿no? Porque recuerden otra vez que esto es algo que se vive en aislamiento, en soledad, se vive como yo me quedo afuera de la manada, me quedo aislado de la manada, y los conflictos de piel, de falta de contacto, son un clásico en todo esto. Por eso la diabetes también a veces se manifiesta con muchísima sequedad de piel, con esa piel que se abre, que se cuartea, como poniéndose en carne viva, evidenciando, contándonos la historia de la falta de contacto de esa situación, de ese momento en que empezó la diabetes. También nos encontramos con temas cardíacos, ¿no? Porque justamente estamos hablando de historias de territorio. Acá recién esta historia que tiene que ver con la pérdida de territorio que tiene mi papá, en ese sentido de que pierde a su familia. O sea, queda totalmente en un territorio que no es propio, alejado de todo, absolutamente desolado, ¿no? Y obviamente que el corazón que representa nuestro territorio, nuestro hogar, también puede estar resentido en esta historia y con los conflictos que tienen que ver con la diabetes. Y otro de los conflictos que suele pasar también, de los más comunes, digamos, suelen haber amputaciones de miembros. Sí, también. Amputaciones temas circulatorios, retención de líquido. Y volvemos a la economía. Volvemos a la economía. Vuelven a situarse en que cada efecto colateral o defecto no deseado, o síntoma asociado de todo esto, va a contarnos una historia de la coloratura en cómo se vivió todo este clima de diabetes que mencionamos antes, este conjunto de síntomas: el aislamiento, la necesidad de resistir, la disponibilidad de energía para salvar a alguien que no puede salvar, el amor no querido, el amor tóxico. Todo esto, todo este combo va a ir asociado con un conflicto visual, con un conflicto de contacto, con un conflicto de movimiento, con un conflicto de territorio o con un conflicto de drama existencial. ¿Okay? A mí me gustaría aprovechar estos últimos minutos que nos queda de programa para contarles dos cosas. Primero, para los que quieran saber más de lo que hacemos, para los que quieran interiorizarse en esto que hacemos, cómo lo hacemos, de dónde sacamos estos datos, de qué se trata la bioexistencia consciente, cómo esta gran mixtura que Pablo Almazán y Lucrecia Bianchi ensamblaron en lo que conocemos como bioexistencia consciente. Los invitamos a nuestra próxima charla introductoria, que va a ser dada por Andrea el día viernes 2 de febrero de 9 a 17 horas. Lo van a encontrar acá en nuestro Instagram, la publicación para quienes quieran unirse, o en el Instagram propio, en la página de Humano Puente también están todas las charlas, ¿sí?, que damos los comunicadores. Y bueno, es ese primer pasito, como decimos siempre, ¿no?, para ir a encontrar la lógica de todo lo que nos sucede, porque nada de lo que nos sucede es casual, todo va a estar sostenido, ¿sí?, por una cantidad de datos y de información que van a estar ahí muy presentes para que nosotros seamos un éxito biológico, porque ese es nuestro propósito en este plano como seres biológicos que somos y como una especie más de todas las que habitan esta tierra. Recuerden que ese primer pasito los va a habilitar al segundo paso con un 50% de descuento, ya para los que decidan ser consultores y abrazar esta hermosa actividad, que encima es un gran modo de vida. Pero lo más importante es que uno
que es egoísta, que es para mí, que es para sanarme yo. Esto es un camino propio, personal, como cualquier consulta. Yo soy consultor porque me voy sanando con cada consultante. Entonces, y soy consultante. Obviamente. Y es un camino absolutamente egoísta y de conveniencia. Pero la única manera de que yo pudiera ayudar a un supuesto otro, que en realidad me viene a sanar a mí, es ayudándome a mí. Si yo no estoy bien, no puedo ayudar a nadie, a ningún otro espejo que me viene a contar esta historia. Así que recuerden que la mayor generosidad que hay sobre la tierra es ayudarse a sí mismo. Exactamente. Y lo otro que le queríamos decir, cada uno desde su lado, es que nos sentimos honrados, agradecidos por crearnos un universo tan generoso como el que tenemos enfrente, tanto en vivo como en diferido, con tantos mensajes de agradecimiento, con tantos mensajes de reconocimiento. Y para nosotros es un regalo, un autorregalo, es una confirmación y nada, no hay nada que desear. Lo que le decimos que esto que está pasando es lo que creamos. Es lo que creamos porque lo creemos. Creemos en lo que creamos y vamos a seguir creando estas manifestaciones a lo largo del 2024 y vamos a crear más otros yo enfrente que nos van a mostrar cómo se van sanando. Así que agradecidísimos por esta realidad. No me deja hablar, obviamente, ¿no? Ahora te toca. Bueno, yo honradísima de estar acá con ustedes cada semana, no solo con ustedes en este espacio, sino con cada uno de mis consultantes, que hay muchos acá, ¿sí? Saludándonos y acompañándonos cada miércoles. Bueno, pasaron cosas en este tiempo, pero yo les puedo asegurar que si no estuviese en este camino, no podría tener la entereza que tengo en este momento para estar acá hablando con ustedes, ¿sí? Y contándoles lo maravilloso que es este camino de la bioexistencia consciente. Así que nada, gracias, por sobre todas las cosas, gracias a cada uno, a los que están, a los que van a estar, a los que no están, a los que se van a seguir sumando, a los que nos escuchan cuando tienen un ratito, a los que nos escuchan en diferido por las distintas redes. Gracias por estar ahí, gracias por resonar con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias por la escucha, gracias por la generosidad de compartir sus historias también con nosotros, gracias a todos ustedes que son parte de nuestra propia creación, felices, honrados y a comenzar este nuevo año con toda la energía, con toda esa posibilidad que tenemos de ir a buscarnos en una consulta. Sepan que nada de lo que nos ocurre es producto de la casualidad, que siempre hay una razón de eso que nos está pasando, que lo podemos ir a encontrar a través de este camino de conciencia. Permítaselo, es lo más generoso que pueden hacer con ustedes mismos. Feliz renacer. Feliz nuevo año, los amamos. Nos vemos el próximo miércoles en el 2024, ¿sí? Acá a las 19 horas, ya veremos de qué vamos a hablar. Y como siempre le decimos, a seguir sanando juntos. Los amamos, gracias. Pásenlo lindo, disfruten y celebren la vida.